¿verdad? Y bien, pues pues vamos a continuar con esta primera parte del Salmo 96, este salmo que nos habla de la alabanza a Dios. Fíjate que este salmo es muy interesante. Ahorita repasamos un poquito lo que habíamos visto anteriormente y sobre todas las cosas, lo que más me interesa es ver en cuánto nos habíamos, en cuánto se había dividido, cómo va el progreso de este salmo, ¿no? Realmente es una invitación a poder alabar a Dios como debemos de hacerlo, con esa profundidad, con ese corazón, este, conectado, ese corazón conectado con nuestro canto. Se nos enseñó a nosotros en los principios, eh, en un principio, que el canto no era importante, que el canto no era algo primordial, pero hemos entendido, y yo creo que Dios nos ha estado manifestando poco a poco la importancia de poder cantar, ¿no? La importancia de poder cantar en nuestro interior y poder cantar en el exterior, y que este canto debe de corresponder realmente con lo que se está diciendo. Vimos, por ejemplo, en todos estos videos de Frank Garlock, de que la música debería de concordar con la letra, con lo que se estaba cantando, guardando un respeto en la música hacia esa adoración a Dios. Sin embargo, en este salmo vamos a ver que ese canto debe de estar ligado a lo que se tiene en el corazón. Y creo que es muy importante, por eso vienen estas cuatro partes. Vamos a comenzar con una oración, este, y para que Dios nos pueda guiar en este tiempo y pedirle a Dios que, si así nos lo concede, podamos vernos el próximo domingo, ya con ya otra vez de nuevo en el hotel, y que algo muy importante que creo que es un cargo también muy importante en la familia Castro, es que todo este tipo de situaciones nos vayan empujando a poder eh, dejar solamente de recibir en la iglesia y empezar a dar lo que tengamos que dar en la medida de las posibilidades de cada uno de nosotros, ¿no? En cuanto a nuestro tiempo y en cuanto a nuestro conocimiento, lo que Dios nos guíe, ¿no? Y bien, pues vamos a pedirle a Dios que Él nos guíe en este salmo que vamos a continuar. Señor, muchísimas gracias te damos por este tiempo. Gracias, Padre, porque, pues en primer lugar, no nos imaginamos que esta semana podíamos otra vez estábamos otra vez aquí en casa. Sin embargo, tú tienes tus caminos y sabemos que todas las cosas a los que, Señor, a los cuales tú te has manifestado en amor, a los que caminamos en ti, a los que tememos de ti, todas las cosas nos ayudan a nuestro bien. Y así, Dios, estoy seguro de que esta iglesia, toda esta situación, Señor, de la pandemia, y todo esto también quiere obrar en el bien de cada uno de nosotros. Te queremos pedir que esto así sea, y de una manera muy especial te suplicamos que tú bendigas esta mañana. Guarda primeramente a a los enfermitos, Señor. Cuida mucho, especialmente a Monique, Dios. Te pido, Dios, que su respiración pueda estar bien, Señor, que su temperatura también, y que ella pueda salir adelante, haciéndoles entender y enseñándoles el amor de Cristo en la vida de ella, y también muy especialmente en Carlos, también que tú le puedas enseñar el amor de Cristo en su vida. Te queremos pedir por Oscar, para que tú permitas, Dios, que él pueda sentirse bien y Dios, pues tranquilo, gozoso y confiado en tu trabajo en su vida. Lo mismo Denise, Dios, fortalécela, Padre mío, en este tiempo. Muéstrale, Dios, síguele mostrando el gozo de darse a los demás, Padre, y sobre todas las cosas, Señor, que tú seas siempre su fortaleza. Te queremos pedir, Dios, por los chicos, por Regina y por Max, guárdalos, Señor. Sabemos que también en un niño se pueden complicar estos males, pero tú permite que puedan ser tratados adecuadamente en su salud y Dios,
Guárdalos, guárdalos de cualquier complicación y muéstrales también a ellos a través de este tiempo el amor de Cristo. Gracias. Y en la iglesia te queremos pedir, Padre mío, para que, pues Dios, pues estas situaciones que han pasado ayuden a un verdadero avivamiento y un verdadero, Señor, salir adelante en nuestros corazones, Padre, para poder estar en el lugar que tú quieres que estemos, Señor. Cada uno de nosotros que estemos en ese lugar que tú quieres que estemos y que ocupemos en la iglesia. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, pues, resumiendo, nada más vamos a comentar precisamente de este salmo de alabanza. Y hay 4 partes definidas en el mismo, ya lo habíamos visto el domingo anterior, pero vamos a traerlo otra vez. Y creo que a través de estas 4 partes, como decía en un principio en la introducción, nos enseña cómo debe de ser esta alabanza de más corazón, ¿no? Bien, en la primera parte, que es la que vamos a ver, Dios mediante, el día de hoy, es de los versículos 1 al 3, en donde, si ustedes se fijan, es una invitación constante a que el pueblo de Dios cante y alabe. Se repite 3 veces en esta parte el verbo cantar. Y una vez se habla de proclamar, proclamarlo. ¿Y para qué se canta y para qué se proclama? Para que los demás lo escuchen. Entonces, se habla, es una invitación para que el pueblo de Dios pueda, delante del mundo, delante de aquellos que no le conocen, poder cantar con su boca y con su vida la alegría de alabar a Dios. En la segunda parte, que veremos, si Dios lo permite, el próximo domingo, de los versículos 4 al 6, otros 3 versículos, el salmista nos invita a meditar las razones por las cuales debemos exaltarle de los demás. Bueno, si tú entras y alabas, Dios no quiere que lo hagas mecánicamente, sino que de alguna manera Dios quiere que estés plenamente consciente por qué debes de alabar a Dios. Ajá. Y creo que todos tenemos verdaderamente una idea de muchas cosas por las cuales podemos alabarlo y darle gracias. Sin embargo, el meditar en ellas nos ayuda a que esa alabanza aún sea más profunda. Ajá. ¿Quieres alabar? Estábamos viendo en estos días que nos dejó Memo himno Castillo Fuerte es nuestro Dios. Y este es un himno, algunos de ustedes lo conocen, otros no, pero es un himno muy antiguo, es un himno, algunos de ustedes saben que es un himno que compuso el mismo Lutero. Ajá. Y tú puedes ver ciertos rasgos de la letra de las preocupaciones de Lutero. Habla mucho de Satán, habla mucho de los poderes del diablo, ¿no? Pero yo creo que nadie como él pudo ver realmente esos poderes transformados en una oposición impresionante y en un poder que trataba de aplastar el verdadero evangelio, ¿no? Entonces, cuando tú entiendes y meditas quién es Dios y meditas cuál es la situación espiritual tuya, cuál es la situación de la iglesia, pues, y cuáles son esos dones de Dios y esas promesas de Dios que quiere darnos a cada uno de nosotros, podemos alabarlo de una manera con mayor corazón, ¿no? Como Dios quiere. Bien, la tercera parte del 7 al 10, aquí Dios no solamente nos invita a cantar, a cantarle, sino también darle tributo. Curiosamente, en esta parte empieza esto, menciona 2 verbos, uno que se llama tributar y otro es dar, que más o menos es lo mismo. ¿Qué es un tributo? En un tributo tú tienes que dar. Si alguien te impone un tributo, Roma imponía un tributo, entonces tenía que dar. Y claro, eso era un tributo para los judíos, era muy injusto. Ajá, un país, un extranjero, un rey que los venía a sojuzgar,
les robaba la riqueza para que este hombre viviera en opulencia, ¿no? Sin embargo, este es un tributo, el tributo a Dios es un tributo justo. Y además es un tributo, a diferencia de un impuesto, es un tributo voluntario. Los impuestos se llaman impuestos porque son a fuerza, son impuestos. Pero este tributo a Dios, Dios quiere que salga de nuestro corazón. Es un tributo, es algo que lo tenemos que dar. Ajá. Y muchas veces el tributo no solamente es en cuanto a nuestros recursos, sino específicamente, como lo dice el Salmo, es un reconocimiento. ¿Por qué? Porque nos habla precisamente, dad a Dios la gloria y el poder y dad la honra debida a su nombre. Ajá. Muchas veces, aún como creyentes, podemos tratar de una manera muy superficial a Dios. Ajá. Muchas veces hasta un músico cristiano puede ser muy superficial en su forma de cantar. Muchas veces se quiere lucir él mismo. Sin embargo, cuando tú te encuentras de que Dios te pide no solamente canta, sino también da tributo a Dios. Verdaderamente la idea es que Dios sea el único glorificado. Y por último, el Salmo, el salmista termina invitando al mundo a regocijarse en lo que será el reinado justo de Cristo en la tierra. Hemos visto que todos estos salmos, cuando menos del 94, no, del 93 al 100, nos hablan de ese reinado del Mesías. Ajá. Y de hecho, en todos vamos a ver ahorita unos salmos rápidamente que nos habla de este ejemplo, ¿no? En donde se dice, alaba a Dios. ¿Y cuál es la idea del milenio? En el milenio, Jesús va a reinar en la tierra, como ustedes saben, va a ser visto por todo ojo y todo oído lo oirá. Imagínate qué impresionante. El día de hoy estamos acostumbrados de que todos los medios de comunicación nos hablen en contra de Dios y en contra de los principios de Dios. Ajá. Si tú te das cuenta, todos los medios tienen como una especie de agenda anti Dios. Es muy raro quien no lo tenga, ¿no? Y desde luego, claro, no lo dicen expresamente. Sin embargo, muchos de nuestros comunicadores, filósofos, políticos, niegan la existencia de Dios. Y también no solamente eso, sino lo más grave, niegan sus principios. Y entonces se aplican leyes, se hace propaganda a esas leyes de cosas que van en contra de los mandamientos de Dios. Ahora, imagínate qué impresionante que esto fuera completamente al revés. Que todo lo que esté aquí en la tierra te hable de Dios. Ajá. Que nuestras autoridades fueran promotoras del evangelio, en un sentido del evangelio. Claro, pues todo esto va a pasar en el milenio, de alguna manera, porque va a ser el reinado de Cristo aquí en la tierra. Entonces, eh, finalmente, la alabanza de la iglesia debe primeramente entusiasmar a la iglesia, calentar su corazón, pero también debe de calentar al mundo que nos rodea. Este es un punto muy importante, ¿no? Y no solamente estoy hablando, aunque se habla de cantar, de una alabanza cantada, sino estoy hablando de una alabanza en el corazón, ¿no? Bien, vamos a ver los 3 primeros versículos. ¿Y qué nos dice el versículo 1 y 2 y 3? Dice, cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Bueno, como estaba comentándoles, dice 3 veces este verbo cantar y se me olvidó decirlos, anunciad y proclamad, ¿no? Entonces, en pocas palabras, aunque Dios no lo necesita, no necesita de nosotros, pero el salmista nos está invitando a darle publicidad a Dios. Habla de él, pero habla de él de una manera natural. Generalmente los medios que dan publicidad hablan de los artículos
porque les pagan. Pero aquí el gozo de la salvación debe de ser el motor que te lleve a ti y a mí a poder proclamar su nombre. Ajá. Y el primer versículo, muy importante. Bueno, vemos, por ejemplo, algo que sí les quería yo comentar, es que vemos que esta exhortación aparece en estos salmos que estamos viendo. Por ejemplo, en el Salmo 95, que lo acabamos de ver, empieza el Salmo diciendo en el versículo 1, venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Uh-huh. En el Salmo 98, por ejemplo, empieza también, cantad a Jehová cántico nuevo, una vez más la palabra, cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Ajá. Y en el Salmo 100, que ya lo vimos hace aproximadamente 2 años, dijimos, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, ¿no? Entonces podemos ver cómo en estos salmos que estamos viendo de alabanza, está viendo continuamente esta exhortación a cantar el nombre de Dios. Pero también se habla de un cántico nuevo. ¿Qué es esto de un cántico nuevo? Este cántico nuevo se nos refiere en otras partes de la Biblia y una de ellas es Apocalipsis 14, 3, que es cuando se nos habla de esos 144,000 escogidos, 12,000 de cada una de las tribus de Israel, y que entonaban este cántico nuevo. Dice, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Aquí habla 2 características de este cántico. Número 1, es un cántico nuevo. Ajá. Y esta es la única característica que hace referencia a el Salmo. Sin embargo, habla de algo también muy importante. Nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos. Esto nos habla de que es un cántico propio, es un cántico personal, no es un cántico prestado, sino es un cántico que debe de surgir de tu propia experiencia con el Señor. Y efectivamente, ¿qué es lo único que nos puede dar un cántico nuevo y un cántico propio? Lo único que nos lo puede dar es nuestra relación con Dios, una relación fresca con Dios. ¿Sabes? Esta debe de ser una alabanza única, como dice esta alabanza de el Apocalipsis. Habla de una relación viva y nutrida con tu Dios. Así como pasando a otra parte de la Biblia en donde se utilizaban unos panes que se ponían en el tabernáculo y se ofrecían diariamente y que tenía que ser pan fresco, pan hecho del día, que se ponía delante de Dios. Ajá. Ya una vez que pasaba un tiempo, pasaba un día, los sacerdotes podían comer ese pan, se llamaba el pan de la proposición. Así como ese pan se tenía que poner fresco y nuevo cada mañana, así es este cántico nuevo. Este cántico nuevo podríamos referirlo como otro ejemplo. Así como este pan estábamos hablando de que se ponía nueva cada mañana, así nuestra oración y nuestra alabanza a Dios debe de ser nueva cada mañana. Dios nunca planeó que nuestra vida fuera aburrida y monótona. De hecho, Él odia las repeticiones. Para nosotros es muy clara ver las repeticiones que se hacen en otras religiones. Oye, rézate 10 Padres Nuestros, 20 oraciones tales, ¿no? Y entonces se nos hace hasta ridículo. Y decimos, ay, pues, que no saben que Jesús dijo que no a las repeticiones, que no hagamos vanas repeticiones como los gentiles. Y tú y yo no estamos haciendo repeticiones muchas veces. Muchas veces no tenemos ciertas cosas en nuestra oración que estamos repitiendo.
¿Sabes? Otra cosa que pasa es, nuestras proezas y nuestros monumentos pasados son hermosos y tenemos que recurrir a ellos. Nuestras victorias que Dios nos ha dado anteriormente, pues son cosas hermosas y es importante recordarlas. Sin embargo, tiene que seguir habiendo esas experiencias al lado de Dios, ese aprendizaje. Y no quedarnos solamente en aquellas proezas de tu vida anterior que Dios hizo en ti, ¿no? ¿Sabes? Tenemos que buscarlo. Si tú el día de hoy te hallas en una relación monótona con Dios, es importante buscarlo fervientemente, en tu lectura, en tu oración, pidiéndote a Dios que Él te muestre lo que Él quiere que te muestre. No solamente, o sea, el cumplir, como muchas veces también Miguel lo comenta, el cumplir por cumplir, es mejor no hacerlo en ese sentido, ¿no? Ajá, y muchas veces somos tentados a cumplir, ¿sabes? Olvídate, esto no da resultado. Es importante saber que tienes que nutrirte diariamente, pero, ¿sabes? Búscalo de todo corazón. Ajá. No permitas que la desidia, la negligencia o un pecado oculto conviertan las aguas frescas de tu manantial con Dios en aguas pantanosas y estancadas. Dios no quiere una relación estancada. Bien, pues así hablamos de este cántico nuevo, de esta oración nueva, de esta experiencia, oración y alabanza, fruto de una experiencia fresca con nuestro Señor. El Señor siempre está dispuesto a enseñarnos una lección diaria. Y de esta manera Dios quiere que tú la vivas y la compartas. Ahora, este cántico nuevo no va a ser de experiencias que aprendas de otras personas, aunque pueden ser útiles estas experiencias, sino tiene que ser, como yo lo insisto, una experiencia única en tu vida. ¿Qué es? ¿Cómo es tu relación con Dios? Muchos aquí en esta iglesia piden que se pida por otros y está bien, es correcto. Sin embargo, yo sí lanzaría la pregunta, ¿quiénes están teniendo en este momento esa relación fresca con Dios? Esas enseñanzas en el día de hoy. ¿O quiénes se están empezando a dar cuenta que su vida se estancó desde hace un tiempo? Es importante conocer esto, ¿no? Las aguas frescas, el pan de cada mañana, el cántico nuevo. Tienen esas semejanzas. Dios nos habla de una o de otra manera a través de su palabra. Bien, la segunda indicación de este versículo es que toda la tierra cante. Ajá. Sin duda alguna, esto es algo que lo vamos a ver plenamente consumado en el milenio, como lo comentábamos, cuando todas las cosas que aparezcan, ya no haya nada en contra de Jesús, sino todo aparezca a favor de él. Toda la publicidad nos invite nos exhorte a hablar para él, ¿no? Pero, y sin duda alguna, el hecho de que esté ahí Cristo presente va a llevar a la humanidad a poderse postrar de esta manera, ¿no? Ahora, y como en Apocalipsis, yo me puedo imaginar esa escena en el cielo, ¿no? Apocalipsis 5:9, en donde también se habla curiosamente de un cántico nuevo. Imagínate el trono con el cordero y todos los seres alrededor de él alabándolo. Y decía, y cantaba un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Imagínate qué hermoso que todo linaje, todo pueblo y nación esté alabando a Dios en ese momento. Pero sabes que la simple presencia de Cristo va a hacer que todos ellos puedan alabarlo y no se cansen de alabarlo día y noche, como dice el Apocalipsis, ¿no? Ahora, ¿qué más nos habla este versículo? En el versículo 2 nos dice, cantad a Jehová, otra vez lo toma, bendecid su nombre. Uh -huh.
Este cántico debe de incluir además una bendición hacia su nombre. Bendecid su nombre. ¿Por qué no bendecirlo a él? Porque bendecir su nombre significa muchas cosas. Hemos hablado constantemente en los salmos acerca de la importancia del hombre, ¿no? Ahora, nosotros les ponemos nombres a los hijos muchas veces porque suenan bonitos, ¿no? Ajá. Ahí son, y muchas veces no nos damos cuenta del significado, ¿no? Ay, bueno, pues este nombre me gustó, se oye bonito, ¿no? Pero en aquel entonces, en la antigüedad y más en Israel, tenía un significado muy especial. El nombre era como una profecía o una buena intención de lo que el hijo tú quisieras que llegara a ser, ¿no? Ajá. Y bien, Dios nos muestra que su nombre es muy importante. Y se lo mostró a Moisés en ese momento. Cuando Moisés dijo, oye, yo voy al pueblo de Israel cuando fue lo de la zarza. ¿Y a quién me refiero? Espero que no me meten algo que tú vayas a decir al rato, Miguel. Pero le decía, bueno, ¿quién me va a mandar? ¿Quién les digo a mi pueblo, al pueblo que me va a mandar? Y entonces Dios es cuando se revela, le revela su nombre. Le dice, yo soy el que soy. ¿Sabes? Y dice Dios, a nadie nunca me había revelado con ese nombre. Y, y tú te das cuenta el privilegio que tuvo Moisés al conocer el nombre propio de Dios, el nombre con el cual quería él ser nombrado. Es impresionante. Por eso dice, bendecid su nombre. Porque además, su nombre no solamente significa mucho de sus atributos. Imagínate, yo soy el que soy. Pues yo creo que al decir yo soy el que soy, están ahí todos los atributos de Dios. Bueno, sino también el nombre de Dios significa bendición para ti y para mí, porque nada más y nada menos que el que respalda nuestras vidas es yo soy el que soy, la esencia misma de la vida, el que te dio vida y el que te dio con la vida todas las cosas. Ajá. ¿Y sabes qué? ¿Por qué cantas y bendices su nombre? Porque delante de un mundo que no conoce su nombre, es importante bendecir su nombre. Y es importante decir, para mí, sí es muy importante el nombre de Dios. Ajá. Bien, es importante para bendecir su nombre también reconocer las bendiciones que tú y yo recibimos todos los días. Por eso viene la segunda parte de este salmo, en donde se habla de todas las bendiciones que Dios había hecho por Israel y por el mundo. Entonces también por eso es importante reconocer todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, al decir, bendecid su nombre. ¿Sabes? El reconocer estas bendiciones que se renuevan cada día en nuestras vidas, en este cántico nuevo, nos llevará a hablarle a otros todos los días de la salvación, gloria y maravillas de Dios. ¿Sabes? Cristo, Jesús, ha hecho una gran inversión en nuestras vidas. Él derramó hasta la última gota de su sangre por nosotros. Y no solamente eso, sino a 2000 años de distancia nos alcanzó con su mensaje. Nos llevó y no solamente a través del mensaje que está disponible en este mundo en el que vivimos, sino además se tomó la molestia de llevarnos al quebranto y al arrepentimiento. O si no, se está tomando la molestia de llevarte al quebranto y al arrepentimiento. Para poder hacer que tú lo conozcas y Él empiece a trabajar en tu vida. Bien, después de empezar a trabajar en tu vida, Él sigue manteniendo tu vida y lo hace cada día. Así que el estar conscientes de esto debe de llenar nuestra boca de esa bendición para Él. Nunca debemos cansarnos de hablar de sus maravillas. ¿Por qué? Porque este mundo necesita escucharlo y conocerlo. Ajá. Así que esto que habla acerca porque dice anunciar de día en día su salvación, es una especie de la gran comisión que vemos en Mateo capítulo 28, pero es una especie de gran comisión, pero en el Antiguo Testamento. Ajá. Así que es impresionante anunciar de día en día
su salvación. Qué hermoso había corazón de David. Realmente, si tomamos en cuenta que aunque este salmo no aparece autor, pero es muy probable que David lo haya escrito, como vimos la semana pasada, pero qué hermoso ese corazón misionero de poder avisarle a otros la salvación de Dios. Bien, en la siguiente sección veremos que es necesario meditar de los atributos y las obras maravillosas del Señor, y sobre todo comparándolo con las falsas creencias que tiene el mundo. Sí, la próxima vez vamos a estar viendo estos atributos de Dios y vamos a compararlos con los ídolos del mundo. Sin embargo, es importante, ¿cómo dice el número? Bueno, dice, proclamar entre las naciones su gloria y en todos sus pueblos sus maravillas. Bueno, viene a lo mismo que hemos estado hablando. Y sobre todo, al meditar como lo vamos a hacer la próxima semana en los atributos de Dios y ver cómo es infinitamente diferente a los ídolos que tiene el mundo. Ajá. Ahora, es bueno hacernos varias preguntas el día de hoy. Tu cántico, el cántico de tu vida, la alabanza de tu corazón, ¿es un cántico que Dios está renovando todos los días? ¿Tu vida es un constante descubrimiento de las maravillas de Dios? En estos momentos, ¿qué podrías decir de tu vida? ¿Es un manantial que está fluyendo o es un charquito que está estancado? ¿O es un lugar que se está estancado? Y si está estancado, ¿qué lo está estancando ahorita? ¿Una falta de fe? ¿Una negligencia en tomar compromisos delante de Dios? ¿Qué está pasando? Tu relación con Dios, sus bendiciones, las maravillas que Él constantemente pone delante de ti, porque Él siempre está fluyendo delante de ti, te llevan a hablar en las oportunidades que se te puedan presentar. O sea, tú a través de tu vida estás glorificando a Dios. Porque acuérdate que es importante y nos lo está pidiendo este salmo, proclamar entre las naciones su gloria. A lo mejor nosotros no tenemos un alcance en naciones, pero sí tenemos un alcance en los demás que nos rodean. Así que es importante que con estas preguntas, ahora, no se trata de hacer sentir mal a nadie ni forzarnos a cumplir con esta obra que solamente Él puede cumplir en nuestras vidas. Sin embargo, Dios quiere que en cada enseñanza, en cada estudio, despertar un cargo en nuestra vida. Y sobre todo algo que quiere Dios es que nuestra relación con Él sea una relación fresca, una relación como un manantial cristalino, que brote en nosotros para bendición nuestra y para bendición de los que nos rodean. La otra vez comentábamos, porque eso lo escuché a su vez de una persona que lo comentó, y hablaba en una campaña de evangelización en una iglesia, los creyentes de esa iglesia salen a compartir el evangelio a los incrédulos, pero en un avivamiento de una iglesia, los incrédulos son los que van a la iglesia, ¿no? O sea, son los que van a la iglesia, ¿no? Son los que van a preguntar qué es lo que pasa. Y son los que te pueden preguntar qué es lo que tienes en tu vida, qué es lo que pasa, por qué a pesar de las situaciones que están sucediendo, tú sigues feliz, tú sigues con una esperanza. Dice Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y bien, pues vamos a terminar aquí con el Salmo y la próxima vez, si Dios quiere, vamos a continuar con el siguiente, con la siguiente sección. Muchísimas gracias. Gracias, Alex. Bueno, pues ahora vamos nosotros a continuar con nuestro estudio de la zarza ardiente. Y solo recordando un poco, haciendo un poco de historia.
Recordemos cómo Dios hizo al hombre y a la mujer en el Edén, y cuando fueron tentados, ellos fracasaron cayendo en la tentación, perdieron esa relación con Dios, pero Dios sacrificó un cordero para cubrirlo de sus pieles, y eso pues significa la gracia de Dios. Después, a lo largo de la historia, vemos como un hombre, Abraham, creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia, fue llamado amigo de Dios y Dios le prometió que en su descendencia serían benditas todas las naciones. Y aquí, de la descendencia, habla principalmente de la fe de Abraham. Vemos que en su descendencia según la carne, pues él tuvo a Isaac, Isaac tuvo a Jacob y Esaú, Dios escoge a Jacob y de ahí surge el pueblo de Israel. Y ese pueblo de Israel, en los tiempos en que hubo una gran hambre en Canaán y José, que antes se había ido ya a Egipto y había sido convertido en primer ministro, él llama a su familia para ser sustentada en tiempos de hambre, y así es como se van a vivir en Egipto. Luego se levanta otro faraón que no conocía a José, eso lo veremos a mayor detalle la próxima vez. Y este hombre, pues, decide esclavizar al pueblo. Y así estuvo Israel esclavizado en Egipto y sus labores eran tremendas. Pero llegado el tiempo, nace Moisés, es salvado de las aguas, creado como el hijo de la hija del faraón, como decíamos la vez pasada. Sus primeros 40 años vive en todo el lujo y el fulgor de esa gran nación, teniendo todo lo mejor de lo mejor. Y pues cuando en su corazón Dios pone que visite al pueblo y ve cómo maltratan a un consiervo contemporáneo suyo, un israelita, pues él se indigna y mata al egipcio y después cuando se descubre sale huyendo. Y es en esos 40 años donde Dios trata con Moisés hasta que Dios se le aparece en esta zarza ardiendo. Habíamos dicho que esto es una teofanía, que es una visión, una manifestación del Dios invisible en forma visible. Y recordemos que Dios, pues, se digna tener contacto con el hombre, pero ahí cuando le dice quita tus calzado, porque la tierra donde está es santa, era por la presencia de Dios. Y así Dios, pues, empieza a trabajar en la vida de Moisés. Y él, pues, él lo que quiere siempre es que nosotros, en nuestra relación con él, tengamos siempre un comienzo y nuestra relación con él sea fresca, sea cada día nueva. Y así Israel, después de todo este tipo de situaciones, pues después esclavizado, sale huyendo de Egipto y dura 40 años en el desierto, donde Dios forma una gran nación de la gente que nació de 20 años abajo en ese entonces. La gente que salió de Egipto no quiso cambiar, fueron destruidos en el desierto. Y vemos nosotros que, a final de cuentas, la zarza ardiente trajo un cambio significativo. Recuerden, Dios es fuego consumidor, lo veíamos la vez pasada, y que Él siempre, su gracia va por delante. Eso que estamos viendo, recuerden ustedes, es la introducción del estudio que estamos viendo. En el Nuevo Testamento estamos viendo aspectos generales. En el Nuevo Testamento Dios habla de cambiar nuestra ropa harapienta y cambiarla por una ropa que esté implementada con la justicia de Cristo. De hecho, en Romanos 4:7 dice, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Si se dan cuenta, Dios usa el mismo simbolismo que la piel de los corderos con los que cubrió a Adán y a Eva para decir que los pecados en Cristo son perdonados y cubiertos por su sangre, ¿sí? Luego en 2 Corintios 5:21 nos dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él.
Entonces aquí vemos que siempre el plan de redención está previsto por Dios para toda la humanidad y se hará desde Adán y Eva hasta el último ser humano que nazca, de acuerdo a lo que nosotros conocemos. Pero lo importante de toda esta introducción o de esta reflexión de este estudio es que siempre cuando Dios se presenta a nuestras vidas hay un cambio trascendental. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. Nosotros podemos decir que puede ser volver a nacer, un cambio tan radical en nuestra vida que se vea la diferencia. Ya muchas veces hemos hecho mención que vivimos en el año 2021 de la era de Cristo y que la presencia de Cristo vino, cuando vino la presencia de Cristo a este mundo, partió las épocas, por eso estamos en la era de Cristo, y así nuestras vidas deben de ser transformadas totalmente. Cuando una persona, por ejemplo, dice que tuvo una experiencia con Cristo, pero su vida no cambia, su amor por el Señor no aumenta, no crece en santidad, no crece en su deseo de compartir las buenas nuevas de salvación, lo más probable es que fue una experiencia emocional. Recuerden, uno no puede negar que una persona puede tener una experiencia, pero hay dos tipos de experiencias, ¿no? La experiencia emocional, donde apela a las emociones, y muchas veces queremos que se cumpla lo que deseamos, pero la experiencia verdadera con Cristo tiene involucrada la fe, y siempre la fe nos lleva a actuar. Si decimos que conocemos y no hacemos, realmente no tenemos fe. Si decimos que creemos en Cristo y nuestra vida no es transformada, realmente no hemos creído. Si decimos que tenemos cargo por las almas perdidas y no hablamos, es que realmente no tenemos cargo. Recuerden que la Escritura dice, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. ¿Ven ustedes? O sea, el verdadero creer te lleva a actuar, el verdadero creer te lleva a hablar, y es algo que se da en lo interno de nosotros debido a ese fuego que entra en nosotros, que es el Espíritu Santo. Entonces vemos en varias historias del Antiguo Testamento, volviendo al Antiguo Testamento, por ejemplo, la visión de Isaías. Isaías, como Moisés, experimentó la trascendencia y la inmanencia de Dios. Recuerden que la inmanencia es la manifestación de Dios que todo lo penetra y se distingue en sus tres personas unidas en un solo ser. Entonces vemos, por ejemplo, vamos a leer el pasaje de lo que le pasó a Isaías, que es capítulo 6, del 1 al 7, que dice así: en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, ángeles, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecían con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en pueblo de labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas, y tocando él sobre mi boca, dijo, he aquí, esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Recuerden que en el estudio del miércoles veíamos esta parte de que Dios se presenta como un fuego abrasador, consumidor, y aquí los carbones encendidos
pues representan la forma como, o sea, donde Él habita y la pureza que él puede dar. Pero lo más impresionante es cómo se estremecieron los quiciales con la voz del que clamaba. ¿Y qué pasó con Isaías? Se sintió como muerto, ¿sí? Esta visión ocurrida a Isaías le ha ocurrido a algunas personas que participan en la historia bíblica, como Job, y siempre ha sido tan impactante, aquí como en el caso de Isaías, que se sentía morir. Vemos a Juan en el Apocalipsis que se debilita, que siente que sus fuerzas se van, y el ángel tiene que tocarlo y fortalecerlo para que pueda aguantar la revelación que se le dará. Lo hace fuerte en un sentido, ¿sí? Entonces, las visiones de Dios hacia los hombres siempre tienen implícito un trabajo especial y que las personas tienen que tener un cambio en sus vidas, como le pasó, por ejemplo, a Pablo, cuando iba en el camino de Maús, como cuando se manifiesta Jesús ante esa luz incandescente, él queda ciego y Dios se le revela. ¿Y qué pasó con Pablo? Cambió su vida, dio un giro de 360 grados, o así, de 180 grados. Entonces, nosotros vemos que siempre cuando Dios se manifiesta en nuestras vidas, Él se va a manifestar en la medida que nosotros vamos relacionándonos cada día más íntimamente con Él, ¿sí? De hecho, las oraciones del pueblo de Dios, eso simbolizan que llegamos a la misma presencia de Dios. Vemos en el libro de Romanos como nuestras oraciones son traducidas por el Espíritu Santo a la forma en como Dios las puede responder. Tenemos ya al Espíritu como creyentes que transfiere a Dios nuestra petición, pero en la forma anclada conforme a su voluntad, donde Él la va a responder. Por eso son tan importantes las oraciones, y podríamos decir que en el Antiguo Testamento el altar del incienso tenía ese propósito. Recuerden que hay muchos simbolismos también en el libro de Apocalipsis, como llega el momento en que las oraciones suben a la presencia de Dios y es donde Él va a actuar ya con un juicio para la humanidad. Entonces, recuerden como creyentes que cuando empezamos a orar y empezamos a orar mucho, estamos prácticamente yendo a este altar del incienso y podemos tener la seguridad de que nuestras oraciones irán a la presencia de Dios. Vemos aquí también como Isaías, con un carbón que toma uno de los seres vivientes y lo toca, es purificado y limpiado, y en el simbolismo del Antiguo Testamento, en el altar siempre había fuego, siempre había brasas encendidas, ¿sí? Y es algo que Dios usó para describir la condición, en este caso, impura de Isaías. Pero Dios lo tocó, lo purificó, y entonces Isaías ya se pudo relacionar con Dios. Por eso es que en un estado de incredulidad nadie puede tener una relación con Dios. Necesita ser primero purificado y limpiado. Gracias a Dios por Jesucristo, porque a través de la fe en Él, nosotros hemos sido purificados y limpiados y podemos acudir a la misma presencia de Dios, y esa es la confianza que debemos tener. Reitero, el que no ha sido purificado no puede tener comunión con Dios, como aquel ciego que se le devolvió la vista en Juan 9:31, que dice: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Entonces, cuando el profeta Isaías en esta visión ve a Dios exaltado en su majestad, inmediatamente se dio cuenta entre el tremendo contraste de él y Dios mismo. Por eso él se ve como un hombre de labios impuros. Recuerden, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia.
y caímos todos como la grana y nuestras maldades nos arrastraron por el viento, ¿sí? Entonces vemos nosotros que en la medida que vamos conociendo a Dios, nosotros mismos debemos tomar conciencia de que no nos podemos presentar a Él en forma impura. Por eso siempre al orar tenemos que hacer un repaso. Y si hay algo de lo cual tengamos una mala conciencia, producto del pecado, es importante arreglarlo, ¿sí? Y al darse cuenta Isaías de quién era Dios, entonces él cambió, ¿sí? Realmente lo importante es que ante la presencia de Dios, nosotros nos damos cuenta de lo insignificantes que somos. Al estar en la presencia de Dios, nosotros vemos nuestra vida como Dios la ve. Recuerden, en Corintios 13 dice, ahora vemos como por un espejo, veladamente. Entonces veremos cómo fuimos vistos, como conoceremos cómo fuimos conocidos. Solo ante la luz de la palabra, ante la incandescente luz de Dios, podemos vernos realmente como somos. Y siempre que nosotros nos vemos como somos, es donde viene el verdadero arrepentimiento. De otra manera, si nosotros no tenemos esa capacidad, nos estaremos justificando. ¿Qué es lo que le pasó a Job en toda la historia de este libro de 42 capítulos? Job, durante todos los primeros capítulos, hasta el 35, si mal no recuerdo, él se estuvo justificando. Las teorías de sus amigos eran teorías humanas, y aunque hay verdades implícitas ahí, estaban equivocados en sus conceptos. Pero cuando Dios le demuestra a Job quién es y se manifiesta en su presencia, es ahí donde él se ve inmundo y se arrepiente, ¿sí? Entonces, como Job, nosotros debemos de saber que la impureza de nuestra vida queda al descubierto ante la expectativa del resplandor de Dios. Ahora, para nosotros, ¿cuál es ese resplandor ahora en la actualidad? La palabra de Dios. La palabra de Dios, la Santa Biblia, es un libro divino que tiene vida misma. Recuerden, Jesús es la palabra y tiene la capacidad de hacernos ver tal como somos. Ninguna de las palabras puestas en la Biblia es una palabra que no tenga sentido. Toda tiene una relación con Jesucristo. Entonces, si nosotros leemos la Biblia, sobre todo el Antiguo Testamento, tratando de ver a Cristo a través de las acciones de Dios, es muy probable que comprendamos mucho más lo que es la voluntad revelada de Dios desde el Antiguo Testamento. Entonces, Dios siempre, para poder usarnos, tiene que purificarnos y limpiarnos. Nosotros no debemos de temer a las pruebas de nuestra vida, porque son las pruebas que Dios usa como un medio para prepararnos para el servicio. Así como un atleta para poder correr un maratón, por ejemplo, pues no de la noche a la mañana sale y corre los 42 kilómetros. Tiene que prepararse muchas veces meses y hasta años, corriendo en diferentes porciones, en diferentes cantidades de kilómetros, hasta que llegue el momento en que su cuerpo se hace resistente y tiene la fortaleza necesaria para correr el maratón, como Elías. Después de que tuvo la segunda comida, caminó 40 días y 40 noches. Y todo esto son simbolismos, porque el número 40, si podemos ver, significa purificación, ¿no? Los 40 años de Israel en el desierto, de Moisés en el desierto, los 40 años de Israel en el desierto, en este caso los 40 días y 40 noches, ¿sí? Los 40 días de la tentación de Jesucristo. Todo esto representa purificación. Recuerden que Jesús como humano, él nunca pecó, sin embargo Dios lo metió a pruebas como la tentación del desierto, y esto nos lo dice Hebreos, y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido purificado vino a ser autor de eterna salvación a los que obedecen. Entonces nosotros debemos amar las pruebas de nuestra vida, porque a través de ellas
Dios se revela en nuestras vidas y nos muestra los posibles estorbos que puede haber para nuestra consagración. Por lo que yo te podría decir que no, si Dios metió a Jesucristo a pruebas, como acabamos de ver en este versículo de Hebreos 5, 6, 7, a nosotros no hay creyente que no vaya a pasar por pruebas. Porque si un creyente no pasara por pruebas, pasaría lo que dice en Hebreos 12, que si no participamos de la disciplina del Señor, somos bastardos y no hijos. Pero Dios al que ama disciplina. Nadie es perfecto en sí. Yo sé que nadie o ninguno de nosotros quisiera pasar por tiempos de prueba, pero los tiempos de prueba debemos verlos como acciones de Dios amoroso para quitarnos todo lo que nos estorba, para poder ser felices teniendo una relación limpia, clara y transparente delante de Él. No siempre las pruebas son para castigar. A lo mejor nosotros como humanos relacionamos este tipo de cosas, pero no es así. En el caso de Isaías, no era para castigarlo esta prueba, sino para purificarlo. Por eso tomó los carbones encendidos. Entonces Dios nos hace ese favor, que a través de una prueba, lo impuro se hace puro. ¿Sí? Y así como Moisés, volviendo a la zarza ardiente, Isaías debió haberse sentido también aterrorizado por esta experiencia. De hecho, la reverencia a Dios y a su palabra se da cuando nosotros vemos la grandeza de Dios a través de esta revelación. Recuerden lo que dice el Salmo 138:2. Me postraré hasta tu santo templo y alabaré tu nombre por tu amor y tu misericordia, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra por sobre todas las cosas. Entonces aquí deberíamos preguntarnos, ¿cuál es nuestra actitud ante la palabra de Dios? ¿Nos causa temor ir a ella? ¿Nos causa fastidio? ¿Tenemos un compromiso? Pero nada de esas tres opciones es válida. La que es válida es que tú busques a Dios de todo corazón por medio de su palabra para que Él se revele a tu vida. Por lo tanto, no tienes que leer la Biblia porque la tienes que leer, ni porque alguien te obligue, sino porque en tu corazón debe surgir el deseo de buscar a Dios y por medio de la palabra relacionarte con Él, sabiendo que Él, por medio de la palabra, Él te mostrará lo que Él quiere que tú veas de tu vida para que lo arregles. Por ejemplo, un teólogo y filósofo llamado Agustín de Hipona, que le llaman San Agustín, decía que la autoconciencia trae consigo el darnos cuenta de inmediato de nuestra propia finitud. O sea, cuando tú, dicho traduciéndolo esto, cuando tú eres honesto y te ves a través de la palabra dentro de ti mismo, te das cuenta de lo pobre y raquítico que tú eres y a dónde vas. Todos los seres humanos somos mortales, todos vamos a morir, porque desde Adán y Eva entró la muerte al mundo por la desobediencia. ¿Y qué vamos a hacer ante un Dios infinito? Sabemos por las Escrituras que todos vamos a resucitar un día. Si no, la Escritura no declararía: los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Pero lo hecho, lo cierto es que en esta vida todos vamos a morir. Y si damos nuestra vida por las cosas de este mundo, es como si estuviéramos desperdiciando nuestra vida, porque debíamos usar toda nuestra mente y toda nuestra energía para servir a Dios. Recuerden, hay que redimir el tiempo, porque los días son malos. Redimir el tiempo se quiere decir aprovecharlo al máximo.
¿Y de qué manera puedes aprovechar al máximo sino sirviendo a Dios, sino consagrando tu vida? Él mismo ya dice que Él se encargará de tus necesidades. Muchas veces Él se anticipa a todo lo que Él sabe que tú ya vas a vivir y hace que tú, cuando llega la prueba, tengas todo lo necesario para salir adelante. Así de maravilloso es Dios. Pero nosotros como seres humanos siempre estamos dudando. Pero recuerda, cuando tú caigas en el desaliento, en la duda, en la desesperanza, acuérdate de Dios actuando en tu vida a través de tu vida. Porque el mismo Dios que ha sustentado tu vida, que no te dejó antes, es el mismo que no te dejará después. ¿Por qué? Porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y aunque tú dijeras ahorita, no, yo no he tenido ninguna experiencia con Dios, no sé nada de esto. Yo te diría, estás equivocado. La dureza de tu corazón no te permite ver la presencia de Dios cada día y cada instante de tu vida en ti. Desde el momento en que tú respiras. Ese es un milagro. Desde el momento de los alimentos que tú comes cada día. ¿Quién hizo que se hicieran los alimentos? El trigo se da por las cosechas que Dios prospera. Los animales se multiplican donde tú comes la carne. El aire que respiras es un regalo y una bendición de Dios. El agua que tomas, recuerden, los lugares donde hay sequías, cómo la gente muere por un vaso de agua, ¿verdad? Entonces Dios ha estado siempre presente en tu vida, solo que tú no lo ves por la dureza de tu corazón. Pero cuando nosotros disponemos nuestro corazón para buscarle, así como lo hizo Isaías, recuerden, Dios le dice a Isaías antes de este pasaje, ¿a quién enviaré? A hablar al pueblo de Israel. Y Isaías era un muchacho. Inmediatamente respondió, he aquí, envíame a mí. Y bueno, después vemos la experiencia que acabamos de ver, cómo Dios lo purifica a través de este carbón que toman del altar, del incienso, del fuego del altar, y cómo lo purifica para la prueba. Entonces, nosotros debemos tener ese anhelo en nosotros. ¿A quién enviaré? Dice Dios, envíame a mí. Dios no quiere gente que sea insensible a su voz y a su voluntad. ¿Por qué? Porque pronto se olvidan de Él. Vemos en la historia del pueblo de Israel que siempre, ante cualquier situación externa, se olvidaban de Dios. ¿Por qué? Porque no tenían una relación profunda con Él, porque no le habían conocido en verdad, porque siempre en esos 40 años en el desierto antepusieron sus ídolos a Dios. ¿Y cuántos de nosotros en nuestra vida cristiana no podemos estar en nuestra relación con Él anteponiendo nuestros ídolos, como pueden ser nuestras metas, nuestros deseos, nuestros anhelos, las vanidades ilusorias, y por querer vivir de una manera que no te satisface ni te llena, menosprecias el tesoro que Dios te puede estar dando. ¿Por qué? ¿Por qué quieres tú? ¿Por qué generas tú ídolos? Para obtener, según tú, satisfacción, reposo, para obtener seguridad. Y nada de lo que este mundo te da eso. Por eso es que cuando tu corazón se inclina a los ídolos, Dios te dice, engañoso es el corazón y perverso, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Tu mismo corazón, que representa tu sistema de pensamiento, tus anhelos, tu inteligencia, te engaña a ti. ¿Cómo puedes creer en él? Y la mayoría de nosotros nos vamos por ahí. Por eso nos hacen tanto daño a veces en las mismas pruebas las circunstancias. ¿Por qué? Porque nuestro corazón nos hace voltear a ver las circunstancias y nos impiden creer. Podría decirse que nos roban la fe. Por eso Dios, reitero, dice, engañoso es el corazón. Por eso es que cuando nosotros aprendemos a vivir
a través de las pruebas, a través de la fe, perdón, o mejor, por medio de la fe en las pruebas, entonces empezamos nosotros a tener la certeza inequívoca de la actuación de Dios a favor de nosotros para sacarnos adelante. No en nuestros términos, no en nuestra propia perspectiva, sino en los términos de Dios y en su perspectiva que mira hacia lo infinito. Entonces, mientras más nos hagamos conscientes de nosotros mismos, más sabremos que no somos Dios y que dependemos en absoluto de Él, aunque no lo reconozcamos. Por ejemplo, Juan Calvino dijo: no entendemos quiénes somos realmente, sino hasta que entendemos quién es Dios. Y si tú te das cuenta, nosotros siempre nos estamos mirando a nosotros mismos. Y Dios te dice: busca primero el reino de Dios. Para que tú entiendas la grandeza de Dios, vas a entender quién eres tú. Mientras solo te veas a ti en las pruebas, nunca vas a entender quién es Dios. Pero si tú buscas a Dios, entonces vas a entender quién eres tú. Y te va a ser fácil ir a Él para pedir ayuda, pero ya no conforme a tus términos, sino a los de Dios. Por lo que nosotros no empezamos a comprender a Dios, sino hasta que nos enfrentamos a nosotros mismos, bajo la realidad de la luz revelada en su palabra. ¿No acaso siempre nosotros tendemos a justificarnos, a minimizar los hechos, trayendo una situación justificable para no sentir culpa? Eso es lo que se llama racionalización, ¿sí? Buscar hechos que no te hagan sentir tanta culpa, evadiendo la realidad de la palabra, ¿sí? Por lo que podríamos decir que nosotros, en nuestra condición humana, tenemos la tendencia de tener un más alto concepto de nosotros mismos que el que debemos tener. Por eso siempre tendemos a ver a los demás hacia abajo. Por eso siempre crees que lo que tú piensas es lo más elevado, que nadie te puede enseñar, ni a un Dios, que tú eres superior a todos los que te rodean. Por eso te es fácil juzgarlo. Pero cuando tú ves la realidad de tu pecado, entonces ahí cambia tu actitud, ¿sí? Si nosotros nos observamos unos a otros y nos juzgamos acorde a mediciones terrenales, nunca vamos a estar en la realidad. ¿Cómo ve este mundo el éxito? Como muchos de los amigos de Job decían en su libro: sí, mira, si tú sigues a Dios vas a ser rico. Si tú sigues a Dios, no vas a tener ninguna prueba. Si tú sigues a Dios, no te vendrá ningún desastre. Todo eso decían sus amigos. Y es muy bonito oírlo, pero si tú ves la realidad de la entrega, por ejemplo, en todos los profetas, todos sufrieron, todos fueron desechados, aislados, quisieron matarlos, los apartaron de sí mismo como escoria, que si muchos de ellos no hubieran tenido los ojos puestos en Dios, o esto los llevó a ponerlos sus ojos en Dios de manera inequívoca, se hubieran consumido de dolor y de tristeza. No hubieran cumplido el propósito de Dios. ¿A qué profeta de Dios la gente aceptó? Aceptaban a los falsos profetas. ¿Saben por qué? Porque les decían lo que querían oír. Lo vemos a través de la historia de Israel. Todos los profetas profetizan siempre cosas buenas a los reyes. Y cuando venía un profeta verdadero, no le hacían caso. Decían: no, tú siempre me estás hablando cosas contra mí, ¿no? ¿Bien? Pero Dios siempre habla cosas contra nosotros, porque todos nosotros hemos pecado, todos somos como suciedad. También nosotros siempre buscamos
debilidades o corrupción en los demás para justificarnos a nosotros mismos. Sin embargo, en 1 Corintios 4:5 dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo, es decir, antes de que el Señor vuelva, pues Él sacará a la luz nuestros secretos más oscuros y revelará nuestras intenciones más íntimas. Entonces Dios le dará a cada uno el reconocimiento que le corresponda. Esta es la versión NTV. ¿Ven ustedes? No juzgues, porque Dios va a sacar tus trapitos al sol, la suciedad que hay en ti cuando Él juzga. Recuerden, y lo hemos dicho, Dios le dio a juicio a Jesucristo porque es el único que siempre obedeció, es el único que nunca pecó. Por tanto, cuando nosotros levantamos nuestra mirada al cielo y consideramos quién es Dios, quedamos reducidos a un estado de pavor. Porque si Dios es un juez justo y nosotros no hemos sido justificados por Cristo, lo que nos espera es un juicio eterno en el infierno, separados de Dios para siempre, donde ya no hay regreso. Satanás sutilmente inventó cosas como el purgatorio. Mira, pórtate como quieras aquí en la tierra y después te vas al purgatorio y purgas todos tus pecados y ya después te vas al cielo. ¡Qué mentira tan grande! ¿Qué dice Hebreos 9:23? Y de la manera que esté establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. La muerte define la eternidad. Pero el diablo quiere que te distraigas de eso. Pero el que toma conciencia de su pecado, sí debe entrar a un estado de pavor. Porque si Dios no lo justifica a través de la fe en Cristo, lo que le espera es el infierno. ¿Tú crees que en el infierno la gente se va a poder arrepentir y ya volver atrás? No. Ya está definido el juicio, ya no hay regreso. Ni las personas que vayan allá van a cambiar su actitud hacia Dios. Si en esta vida tú no cambias tu actitud hacia Dios, ¿por qué la ibas a cambiar en el infierno? Va al contrario, tu amargura y tu odio hacia Dios va a ir creciendo por toda la eternidad. Por eso es eterno el infierno. Porque tú no vas a cambiar y vas a añadir siempre pecado, rebeldía y odio hacia Dios. Ahora, cuando tú estás consciente de esto y realmente concientizas esto y te llenas de pavor, también tienes que comprender que nadie por sí mismo puede alcanzar la medida que Dios demanda. ¿Sabes qué? Dios demanda perfección. Porque Él es santo, sublime y majestuoso. Él es perfecto y demanda perfección. Él además, como veíamos, es fuego consumidor. Y si no fuera por su gracia, seríamos reducidos a nada. Seríamos consumidos. Pero Dios envió a su Hijo Jesucristo, quien cumplió todas las demandas que Dios tenía. Jesucristo no merecía morir, pero Él de su propia voluntad, por amor a su creación, decidió poner su vida. Decidió ponerse en nuestro lugar en el pago de todos los pecados de la existencia de cada uno, para que nosotros, por fe en Él, pudiésemos ser justificados y tener una esperanza. Por eso es que, tanto en el Antiguo Testamento como el día de hoy, esto se aplica a nosotros. Si no fuera porque Dios nos cubre con su justicia en Cristo, no tendríamos esperanza, así como le mostró Dios a Adán y a Eva en el Edén. Él les mostró a Cristo ahí. No eran las ovejas, era Cristo, era la gracia, como decíamos al principio del estudio. Si no fuera
porque por la purificación de nuestra sociedad somos justos ante Él por medio de la sangre de Cristo, seríamos consumidos. Entonces, si tú ya tienes una relación con Cristo, sabe bien que ahora tienes que ser purificado y limpiado para que Dios quite cualquier estorbo que te impida la consagración. Y si eres honesto, seguramente ahorita tengas en tu mente cosas que no has querido dejar, cosas que pueden estar estorbando tu comunión con Dios y tu consagración. A eso Dios le llama ídolo. Todo lo que sustituye a Dios o se antepone a Dios. Pero gracias a Cristo, recuerden, sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, pues la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Y sabemos que el Hijo del Hombre ha venido para justificar nuestros pecados. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos míos, según dice Juan, capítulo 5, guardaos de los ídolos. Amén. Así concluye esta epístola del amor que está escrita para que nos afirmemos en el amor de Dios. Concluye, hijitos míos, guardaos de los ídolos. Nuestra esperanza es que Dios en su gracia ha descendido para darnos la posibilidad de estar en su presencia por medio de Cristo y vivir. Como en el Antiguo Testamento se refiere hablando de Aloa y Aloíba, quienes representan a Judá y a Israel. Vive, le dijo. Te tomé y estabas llena de suciedad, ¿no? Te dije, vive. Y Dios le dio vida a esta nación. Moisés experimentó lo mismo ante estar expuesto a la presencia de Dios en esta zarza ardiente. Y es lo que el pueblo de Dios experimenta hoy en día, si realmente le buscas de todo corazón. Dios es santo y Él no puede tener comunión con nadie inmundo. Pero gracias a Cristo, nosotros hemos trascendido y ahora podemos tener esa relación con Él, donde somos llamados hijos de Dios, donde somos coherederos con Cristo, donde sabemos que un día resucitaremos a su semejanza, donde habremos tenido ya esa victoria sobre la muerte y nunca más moriremos, y estaremos para siempre con Él, disfrutando de su amor y de su provisión. Entonces, todos los detalles que vamos a ver a continuación en los próximos estudios de la zarza ardiente nos van a ayudar a poder ver de una manera más profunda la revelación de Dios y lo que somos nosotros. Esto tan solo, reitero, es una introducción. Vamos a dar gracias. Padre bendito, te queremos dar muchas gracias por haber puesto tu mirada en nosotros, los humanos, siendo criaturas totalmente corrompidas por el pecado, llenas de suciedad e inmundicia. Pero tú decidiste darnos vida, Señor, a través de Cristo. Y a lo largo de los tiempos, a cada generación, tú te has manifestado en ella
para que tengan conciencia de Cristo y los que respondan a tu amor puedan vivir por tu gracia divina. Esta generación no puede decir lo contrario, sobre todo, Padre. Si alguien en esta generación rechaza a Cristo, será más culpable, porque en esta generación hemos visto cumplirse decenas de promesas, porque claramente estamos en el último de los tiempos. Y vemos cómo las señales se intensifican cada día, tanto en el cielo como en la tierra, como en la actuación de la humanidad, donde muchos se han rebelado ya contra ti y se han hecho insensibles a tu voz, como en los días de Noé, Señor. Por eso sabemos que tu regreso está cerca, quizá más cerca de lo que pensemos. Pero mientras tú llegues, Señor, y solo tú sabes cuándo será, el día exacto, solo tú lo conoces, te pedimos, Padre, que nos sigas purificando y limpiando y que nos prepares para servirte, como lo has hecho con cada uno de tus siervos que te han servido a lo largo de la historia, de los cuales quedaron sus ejemplos plasmados en las Escrituras. Queremos que nos uses, queremos ser instrumentos limpios. Queremos, como dice en Timoteo, que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Límpianos, Padre, de todo lo que pueda estorbar nuestra comunión con Él. Y danos ese corazón para amarte solo a ti y para servirte en verdad. Te pedimos, Padre, que bendigas a nuestra iglesia y que tú, Señor, en esta tercera ola de pandemia nos protejas, Padre, y que tú hagas en cada uno de nosotros esa labor de limpieza y purificación. Señor, no dejamos de rogarte por todas las pruebas que vivimos en nuestra iglesia, en especial por mi familia, por Monique, los niños, Oscar, por Charlie, mi yerno, para que todo esto, Padre, lleve a la familia a una consagración verdadera. Fortalece a Denise, que los está cuidando principalmente a todos ellos, Padre. Y también acuérdate de la recuperación de Ceci, de Margarita, que tanto padece de su hogar. Y Señor, afirma la salvación en todos en esta iglesia. Te pedimos esto en nombre de Cristo Jesús. Amén.